Hola a todos, espero que se encuentren bien. Continuando con nuestro tema sobre la Biblia, en esta oportunidad vamos a ver algo sobre la cronología y la estructura de la Biblia. Antes de entrar en esa temática, quisiera que revisáramos algunas escrituras, algunos versículos bíblicos que nos ayudan a entender cuál debe ser una sana postura frente a la palabra de Dios por parte de todos nosotros como cristianos y especialmente aquellos que tienen la oportunidad de pronto de exponerla a otros. Hay una frase de Leonard Ravenhill, un evangelista del siglo pasado muy interesante, que dice: el santo libro del Dios viviente sufre más ahora de sus expositores que de sus opositores. En estudios anteriores hemos visto que la Biblia ha sido uno de los libros más perseguidos de la historia y que no ha podido ser destruido ni será destruido jamás. Lo desafortunado es que sus expositores le maltratan constantemente. ¿Y por qué sucede esto? Precisamente porque a veces la tomamos muy ligera, no tenemos el cuidado de entender que la Biblia es un libro que tiene una estructura y que tiene una conformación específica que nos ayuda a tener una sana interpretación del mensaje bíblico. Entonces, revisemos algunos textos antes de entrar en la materia de la cronología y la estructura bíblica. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. El apóstol Pedro dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de la manera en que la Biblia fue conformada o la manera en que la palabra de Dios nos ha llegado. Dice que la escritura no es de interpretación privada y da la razón. Dice, porque nunca la profecía, es decir, la escritura, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es decir, nada de lo que está escrito se escribió caprichosamente. Vamos a poner esto por acá. Y de esa manera, nada de lo que está escrito debe ser interpretado caprichosamente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, es decir, nada de lo escrito debe ser interpretado caprichosamente. ¿Por qué? Porque nada de lo que fue escrito por capricho de quien lo produjo, sino que es el resultado de la influencia del Espíritu Santo sobre el autor bíblico. De la misma manera, nosotros debemos tener cuidado de conservar y de identificar lo que el autor divino está transmitiendo a través de la escritura y no desviarnos a interpretaciones propias o forzando la palabra a que diga lo que queremos nosotros transmitir o que diga. En 1 Timoteo, en el capítulo 6, verso 3, dice lo siguiente. El apóstol Pablo le indica a Timoteo: si alguno enseña otra cosa hablando de la doctrina bíblica y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo en este escrito? Que lo primero que debemos entender de la Biblia es lo que ella dice en su sentido natural, en el sentido natural de sus palabras, porque Dios habla claro. Aquí dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, es decir, a lo que podemos entender, a lo que se puede inferir de lo que el texto habla, de lo que el texto dice con claridad, sino que va más allá, excede esos límites, tal vez en la búsqueda de grandes revelaciones, sin entender primero lo que está allí de primera mano,
lo que está allí al sentido natural de lo escrito, pues entonces está envanecido y nada sabe. No conformarse a esas sanas palabras es una clara señal de orgullo y es una clara señal de ignorancia o de las dos cosas. Por último, en 2 Timoteo 2:2, tú pues, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que todas estas cosas que ha escuchado, es decir, todo lo que está en la palabra, todo lo que el apóstol Pablo le transmitió acerca del mensaje de Dios, esto debía ser encargado a hombres fieles que con idoneidad le enseñaran a otros de la misma manera. Es decir, el mensaje debe ser guardado con fidelidad, porque el requisito más importante en la transmisión de la verdad bíblica, después de entenderla, después de evidenciar lo que dice en su natural sentido, en el sentido de las palabras en que está escrita, es ser fiel para transmitirla a otros, apartándonos de la vanidad y apartándonos del orgullo al transmitir el mensaje bíblico. De esta manera, vamos a entrar entonces a estudiar algo acerca de la cronología y de la estructura de la Biblia con el objetivo de que podamos ver con claridad cómo es que este libro que dirige nuestras vidas espirituales está conformado, la lógica que tiene. Estructura del Antiguo Testamento. Vamos a comenzar por allí. El Antiguo Testamento se divide en 3 tipos de libros: los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. La columna vertebral del Antiguo Testamento es toda la historia o todo lo que se nos narra en los libros históricos. Génesis, Éxodo, Números, Josué, Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Este espacio lo vamos a dejar aquí para explicarlo más adelante. Esdras y Nehemías. Estos libros, en el orden en que están puestos allí, son los libros que nos muestran la historia en un orden cronológico del pueblo de Dios, de Israel. Por eso no encontramos aquí en esta misma línea libros como Números o como Levíticos, ¿cierto? O como Ruth, porque aunque esos libros son históricos en segunda línea. Aquí los tenemos: Levítico, Deuteronomio, Ruth, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas y Esther. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos estos libros son libros históricos que constituyen la columna vertebral del Antiguo Testamento, pero al leerse, si los queremos leer de una manera cronológica, debemos leerlos así: Génesis, Éxodo, Números, y Levítico nos complementa la historia que encontramos en Éxodo y Números. Luego Levítico nos complementa la historia de Éxodo y Números, y Deuteronomio nos recuenta la historia desde Éxodo, Números, Levítico. Toda esta parte, es decir, Deuteronomio cierra el Pentateuco, cierra los primeros 5 libros de la Biblia, pero Deuteronomio contiene parte de lo que uno ya puede observar en el Éxodo, en Números y en Levítico. Es decir, estos 2 libros, Levítico y Deuteronomio, complementan lo que encontramos en Éxodo y en Números. Luego seguimos con Josué, con Jueces, y en la época de los Jueces encontramos también a Ruth. El libro de Ruth es un libro histórico secundario, como todos estos que vemos en esta línea, y complementa la historia que se cuenta en la época de los Jueces. Es interesante estos detalles porque cuando uno lee el libro de Ruth y entiende cuál es la época en la que se mueve Ruth, entonces tiene más sentido lo que uno está leyendo en ese libro. Si, por ejemplo, recordamos que la época de los Jueces es una época muy turbulenta, donde el pueblo de Israel
entra en unos ciclos de desobediencia y de castigo y de salvación a través de uno de los jueces y de restauración y vuelve nuevamente a la infidelidad, uno encuentra que Ruth se movió en esa época turbulenta espiritualmente hablando y es un contraste muy especial esa fidelidad que muestra esta mujer que ni siquiera fue del pueblo de Israel, pero que se convirtió al Dios vivo y vivió en esta época en donde cada cual hacía lo que bien le parecía, como dice el mismo libro de los jueces. Continuando con el desarrollo histórico de la Biblia, entonces tenemos a Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes, y los dos libros históricos secundarios que nos complementan la historia en estos libros es Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Es decir, cuando leemos Segunda de Samuel, Primera de Reyes, podemos encontrar historias que están contenidas en esos libros, también en Primera de Crónicas, pero con un énfasis distinto o con una ampliación de la historia que encontramos en estos libros históricos primarios. Lo mismo ocurre con Segunda de Crónicas, cuando leemos Primera de Reyes y Segunda de Reyes, contienen historias que están allí, que están relatadas en estos dos libros, pero las amplía, engrandece la riqueza histórica y nos ayuda a comprender muchísimo más en detalle lo que se nos está narrando en esos libros históricos primarios. Por eso es que algunas personas, cuando empiezan a leer la Biblia y comienzan en un orden como están puestos los libros en la estructura del libro, en la Biblia como tal, que es secuencia Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomio, Jueces y así, pues siente que otra vez ya había leído ciertas historias y vuelve y se las encuentra. ¿Es por qué? Porque hay una línea histórica secundaria que te amplía el panorama o que te muestra otra perspectiva de lo que sucede en la vida del pueblo de Israel. Por ejemplo, es muy interesante cuando uno lee la historia de los reyes y amplía leyendo Segunda de Crónicas, porque hay muchas cosas de la vida de los reyes que no se cuenta muy bien en el libro de los reyes, pero sí se cuenta con mayor profundidad en Segunda de Crónicas. Luego tenemos este espacio de tiempo que va a coincidir con la cautividad babilónica. Recordemos que estos son libros históricos y que lo que nos cuentan es la historia y la evolución de la vida del pueblo de Israel. En la historia del pueblo de Israel, después de que pasa la época de los reyes, viene un tiempo desafortunado que se le llama la cautividad babilónica, que es cuando eh, el, el reino del sur, Judá, es llevado cautivo a Babilonia y después de 70 años regresan. Entonces, continuando la historia, tenemos el libro de Esdras y de Nehemías, que es precisamente esa parte de la historia del regreso o el retorno del pueblo de Israel de esa cautividad en Babilonia. Estos dos, Esdras y Nehemías, son libros históricos primarios y están complementados o, o hace parte de ese momento histórico según el libro de Esther. También es un contraste muy interesante ver que en estas Nehemías el pueblo está buscando retornar, ¿cierto? Después de su liberación de la cautividad, pero Esther se mueve en un contexto en donde todavía parte del pueblo de Israel está allí cautivo, digámoslo así, o con permiso de salir, pero no habían retornado, no habían vuelto a su tierra, y se desarrolla una serie de eventos que son narrados en el libro de Esther, eh, y que es bien interesante y enriquecedor saber que es en esa época del retorno del pueblo de Israel en el que se desarrolla también esas situaciones narradas en el libro de Esther. Hasta aquí tenemos entonces que la columna vertebral sobre la cual se monta todo el andamiaje bíblico del Antiguo Testamento es esta.
Y al lado de esta columna vertebral tenemos los libros poéticos y los libros proféticos que ocupan un lugar dentro de este desarrollo cronológico histórico del Antiguo Testamento. Miremos los libros proféticos. Cuando analizamos los libros proféticos, encontramos que estos se desarrollan o lo que se narra en los libros de los profetas mayores y de los profetas menores se desarrolla en la época de Segunda de Reyes, es decir, estos profetas que están aquí señalados como Oseas, Amós, Habacuc, Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías, Jonás, Nahum y Abdías fueron profetas preexílicos, es decir, profetas que hablaron al pueblo de Israel antes de que llegara la cautividad babilónica, antes de que el pueblo fuera llevado al exilio en Babilonia. Todos estos profetas hablaron a distintos escenarios. Por ejemplo, Oseas y Amós profetizaron a Israel. Recordemos que en la época de los reyes, Israel se dividió. Eso lo vamos a ver más adelante con mayor profundidad, pero existía el reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era llamado Judá. Entonces al reino del norte, a Israel, le profetizaron Oseas y Amós y les advirtieron sobre muchos eventos y situaciones que iban a venir por causa de su pecado. Y al reino del sur, es decir, a Judá, le profetizaron todos estos profetas, Habacuc, Isaías, Jeremías, Joel, Miqueas, Sofonías, acerca de lo que vendría si su corazón seguía endurecido y si no tomaba ejemplo de lo que estaba sucediendo con el reino del norte, que iba a ser ya destruido o que iba a ser dispersado por causa del pecado. Y es importante entender esto porque así cuando leemos los profetas sabemos a quién le está dirigiendo la advertencia, a quién les está dirigiendo las palabras que están incluidas en su profecía, y de esta manera podemos entender e interpretar muchísimo mejor el mensaje bíblico. También vemos que hay profetas que no le profetizaron al pueblo de Israel ni a Judá, sino que fueron profetas hacia naciones como Asiria y a Edom. Por ejemplo, Jonás y Nahum profetizaron contra Asiria y Abdías profetizó contra Edom. Estos fueron reinos que, que se levantaron contra Israel, contra Judá, para hacerles daño, y a la vez que eran naciones que fueron utilizadas para el juicio que Dios traería sobre el pueblo de Israel, con el fin de que ellos se volvieran a Dios de una manera sincera, también iban a ser objeto de juicio por haber obrado así con el pueblo de Israel. Bueno, ya es otro tema, pero es importante entender que estos profetas hablaron a distintos pueblos y que lo hicieron en un momento histórico específico, y de esta forma podemos entender mucho mejor lo que leemos en esos libros, en esas profecías. Luego tenemos profetas que desarrollaron su ministerio en el exilio mismo, como es el caso de Ezequiel y de Daniel. Ezequiel y Daniel profetizaron estando cautivos en Babilonia. Por eso su profecía fue dirigida a Judá. Y pues el objetivo de ellos fue dar ánimo y traer el rema, el mensaje de Dios al corazón de un pueblo que estaba siendo disciplinado, que estaba siendo tratado en su corazón por su deslealtad, por su infidelidad. Y el ministerio de estos profetas fue muy importante para que el corazón del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de Judá, se volviera a Dios. Y tenemos también profetas post-exílicos, que quiere decir que desarrollaron su ministerio o profetizaron después de la cautividad babilónica. Es el caso de Ageo y Zacarías. Estos dos profetas hablaron al pueblo y ayudaron en el retorno
animaron al pueblo a reedificar, animaron al pueblo a permanecer firmes y fieles a pesar de las dificultades que planteaba el retorno y que planteaba la reedificación de las murallas, la reedificación del templo y la recuperación y la restauración espiritual del pueblo de Israel. No solamente en esto jugó un papel fundamental Esdras y Nehemías, sino que estos profetas, Ageo y Zacarías, también aportaron muchísimo en este proceso. Entonces vemos cómo, entendiendo este tipo de cosas, cómo se engrana el elemento profético en la Biblia, ¿cierto? Dentro de lo que es el desarrollo histórico del pueblo de Israel, pues nos ayuda a tener mayor claridad acerca de lo que leemos eh, y a tener un poco más de entendimiento acerca de lo que está allí hablando cada uno de estos profetas, por qué dicen lo que dicen, a quién se lo dicen. Eso es importante para poder tener una muy buena interpretación bíblica también. Si queremos aplicar esto espiritualmente a nuestras vidas como iglesia, es bueno y es muy importante tener claridad sobre estos aspectos. Y por último, tenemos a Malaquías, que también hace parte, digamos, como de esos profetas posexílicos y que cierra, digamos, el Antiguo Testamento. Es ya el último de los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos también los libros poéticos. Cada uno de estos libros también se ubica en un momento histórico dentro de nuestra columna vertebral del Antiguo Testamento, que son estos libros históricos primarios y secundarios. Por ejemplo, tenemos el libro de Job, que se desarrolla en el tiempo del Génesis. Job es uno de los libros, si no el más antiguo de la Biblia. Obviamente tiene su ubicación cronológica aquí en línea con el Génesis. Y encontramos los salmos en línea directa con Segunda de Samuel. Y tiene todo el sentido porque recordemos que ya para Segunda de Samuel, ahí, ahí se está levantando un hombre que vendría a ser el rey de Israel, ¿cierto? El segundo rey, después de Saúl, que fue el rey David, quien a su vez pues es el autor de la mayoría de los salmos y la mayoría de los escritos que encontramos en los salmos corresponde a parte de la vida del rey David. Eh, por ejemplo, encontramos salmos en donde él está huyendo, en donde él se siente acosado, se siente afligido, se siente perseguido, y por eso es que si leemos, por ejemplo, Segunda de Samuel, la historia de David, y en cada pasaje de la vida de David nos tomamos el tiempo de viajar hacia los salmos y encontrar los salmos que coinciden con ese momento histórico que él estaba viviendo, podemos entender muchísimo mejor el sentimiento y el corazón del rey David. A veces cuando uno lee solamente, por ejemplo, a David en los libros históricos, uno encuentra que él es pues un hombre de una fe impresionante y de un obrar y de un actuar eh, impresionante, o sea, de gran fe, de gran fortaleza, de gran firmeza, de una lealtad inquebrantable. Pero cuando uno lo lee también en los salmos, uno encuentra sus luchas personales y uno encuentra su sufrimiento, su angustia, esa humanidad que él tenía en medio de toda de esa fe y de esa firmeza espiritual que se exhibe en los libros históricos como en Segunda de Samuel. Entonces, por eso entender esta estructura enriquece la lectura de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo sugiero y que lo vengo haciendo es que vengo leyendo la Biblia
en orden cronológico. Entonces, entonces hago este tipo de saltos en donde leo Reyes y voy a mirar los libros proféticos que corresponden a la parte o al episodio en el que estoy, y eso hace que entienda muchísimo mejor lo que estoy leyendo. O leo cuando voy leyendo la historia de David, complemento con los salmos y entiendo mucho más profundamente su mensaje y su vivencia. Tenemos también a Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares en la época de Primera de Reyes. Tiene toda la coherencia, esto se mueve en esta línea histórica, en este momento histórico, porque recordemos que también es el autor de estos libros poéticos, pues es el rey Salomón, cuya historia se cuenta en los libros de los reyes. Entonces lo encontramos en coherencia con esta línea histórica. Y por último tenemos el libro de Lamentaciones, que es un libro escrito por el profeta Jeremías, profeta preexílico. Y esto es un dato bien importante porque Lamentaciones narra de una forma muy vívida y muy dolorosa lo que sufrieron en la cautividad babilónica. Y digo que es interesante porque aquí vemos, digamos, el poder de Dios en cuanto a la transmisión de su mensaje, de la palabra a nuestras vidas. Y podemos notar la mano de Dios al anunciar con tal lujo de detalles lo que viviría y lo que sufriría el pueblo de Israel años posteriores cuando entró ya al exilio como tal. Entonces, una de las razones o una de las digámoslo así, eh, evidencias que tenemos acerca de la inspiración bíblica es precisamente cómo su profecía es tan puntual y tan precisa. Entonces, cuando leemos Lamentaciones y cuando leemos los libros proféticos sobre lo que vendría en la cautividad babilónica y lo que después se puede corroborar que sucedió, pues nos habla de un nivel de detalle que solo Dios puede entregar sobre eventos futuros. Eh, y termina por convencernos de la inspiración bíblica, de la inspiración divina de la Biblia. Así entonces terminamos la estructura del Antiguo Testamento con estos tres tipos de libros, cada uno ubicados en un tipo en una línea histórica, en un momento histórico específico. Hasta aquí vamos a dejarlo. En otro video veremos cómo es la estructura del Nuevo Testamento y posteriormente haremos un viaje o un recorrido muy rápido, pero muy interesante por cada una de estas, por cada una de las eras bíblicas, cada uno de los momentos históricos que encontramos en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para ver cómo este libro maravilloso de la palabra de Dios de la Biblia tiene esa coherencia y ese engranaje perfecto. Que Dios los bendiga, espero que les sea de utilidad y hasta la próxima.